En una tranquila tarde de agosto de 1980, la policía irrumpió en un pequeño apartamento de Los Ángeles. Lo que encontraron fue una escena de horror puro. El cuerpo desnudo de una joven mujer brutalmente asesinada yacía junto a su asesino, que yacía muerto por suicidio. En la pared, una fotografía rota de la misma mujer colgaba torcida, como si el mismo crimen hubiera intentado borrar su rostro para siempre. Tenía solo 20 años. Había sido nombrada Playmate del Año por la revista Playboy. Hollywood comenzaba a abrirle las puertas. Un reconocido director la llamaba su musa, pero en las sombras, un hombre que la había descubierto, que decía amarla, la vigilaba, la controlaba y finalmente la destruyó. Cómo una joven tímida de Vancouver terminó atrapada en el corazón más oscuro del imperio Playboy. ¿Fue asesinada por amor, por celos o por saber demasiado? Dorothy Stratton no solo fue una víctima de la violencia, fue también un reflejo de una industria que seduce con brillo, pero devora en silencio. Esta es la historia de Dorothy, la estrella que voló demasiado cerca del sol. Dorothy Ruth Hochstraten nació el 28 de febrero de 1960 en Vancouver, Canadá, en un hogar donde el amor era escaso y las palabras aún más. Su padre, Simon, un inmigrante holandés que trabajaba como panadero, abandonó a la familia cuando Dorothy tenía solo 3 años. Su madre, Nellie, quedó sola con 3 hijos que criar, luchando con múltiples empleos para mantener un techo sobre sus cabezas en el barrio obrero de Coquitlam. Desde muy pequeña, Dorothy aprendió a no pedir, a no llorar, a no molestar. Era la hija mayor y, por tanto, la que debía ser fuerte. En la escuela pasaba desapercibida. Su belleza aún no florecía del todo, pero su mirada ya tenía esa melancolía suave de quienes crecen en el silencio. Pasaba horas escribiendo en diarios que nunca mostraba a nadie, dibujando mundos donde todo era seguro, limpio, luminoso. A los 14 años comenzó a trabajar medio tiempo en una heladería local. No por gusto, sino por necesidad. Su madre apenas podía con los gastos y Dorothy quería ayudar. Fue allí, sirviendo conos de vainilla a niños risueños y hombres solitarios, donde algunos clientes empezaron a notar algo en ella. Una dulzura distinta, una presencia que sin querer llamaba la atención. Pero ella no lo veía. Cuando un cliente le dijo que parecía una estrella de cine, bajó la cabeza y se enrojeció. Nunca se había sentido hermosa. Su ropa era prestada, su cabello sin peinar, su autoestima casi inexistente. En la secundaria era callada, pero amable. Nunca se metía en problemas, nunca faltaba. Los profesores la describían como una joven reservada, educada, que siempre parecía pensar en otra cosa. Y tenían razón. Dorothy soñaba con ir más allá del vecindario gris, más allá de los turnos dobles de su madre, más allá de las paredes húmedas del apartamento donde compartía cama con su hermana menor. A los 17 años tomó una decisión que marcaría todo. Comenzó a modelar en eventos locales. No lo dijo en casa, no buscaba fama, solo quería ganar algo de dinero y tal vez sentir que su cuerpo y su rostro, tantas veces ignorados o maltratados por la vida, podían tener valor. Fue allí, en uno de esos eventos, donde conoció a Paul Snider. Tenía 26 años. Era encantador, lleno de frases rimbombantes y sobre todo la primera persona que le dijo que podía ser una estrella. Dorothy,
que nunca había creído en sí misma, decidió creer en él. Cuando Paul Snider conoció a Dorothy en 1977, ella tenía apenas 17 años y trabajaba todavía en la heladería Dairy Queen de Vancouver. Él era mayor, ambicioso y envolvente. Se presentaba como promotor, fotógrafo, incluso manager. En realidad, era un hombre marcado por la mediocridad, rechazado por el glamour que tanto anhelaba. Pero tenía un talento: detectar lo que otros no sabían ver y explotarlo. Snider convenció a Dorothy de tomarse unas fotos sensuales. No fue fácil. Ella era tímida, insegura, pero también quería escapar. Cuando él propuso enviar las imágenes a Playboy, ella dudó. No lo dijo a su madre, no lo comentó con amigos, pero firmó. Hugh Hefner y su equipo en Los Ángeles quedaron impactados. Una belleza natural, sin artificios, con una mezcla irresistible de inocencia y deseo. En agosto de 1978, Dorothy viajó a California. Nunca había salido de Canadá, nunca había subido a un avión, nunca había usado tacones, y sin embargo, encajó como si hubiera nacido para eso. En pocos meses, se convirtió en Playmate del mes, agosto de 1979. Un año después, fue nombrada Playmate del año, 1980. Tenía solo 20 años. Era la primera canadiense en lograrlo. Su rostro apareció en portadas, calendarios, eventos benéficos. Era la nueva joya de la corona Playboy. Pero algo comenzó a incomodar en la mansión de Hugh Hefner. Paul Snider estaba siempre cerca, celoso, vigilante. A los ojos del entorno de Playboy, era un oportunista, un manipulador. Hefner mismo advirtió a Dorothy que él podía ser una influencia peligrosa, pero ella ya se había casado con Paul en junio de 1979. Una ceremonia modesta, apurada. Ella no estaba segura. Él la presionó. Mientras tanto, Hollywood empezaba a mirar más allá de las fotos. Dorothy tenía carisma en cámara. Era espontánea. Aprendía rápido. Participó en pequeños papeles para televisión, pero su salto llegó cuando fue elegida como protagonista en la cinta de ciencia ficción Galaxina, 1980. Aunque la película era de bajo presupuesto, todos hablaban de ella. Algunos críticos la comparaban con Marilyn Monroe. Otros la llamaban la sonrisa más peligrosa de la pantalla. Fue entonces cuando conoció al director Peter Bogdanovich, reconocido por cintas como The Last Picture Show. Él la contrató para un papel en su nueva película, They All Laughed, junto a Audrey Hepburn. Pero entre ellos nació algo más que una relación profesional. Bogdanovich se enamoró. Dorothy también. Por primera vez, alguien la veía como actriz, como persona, no solo como cuerpo. Y eso lo cambió todo. Dorothy comenzó a alejarse de Paul. Le pidió espacio. Se mudó sola. Ya no contestaba sus llamadas de inmediato. Ya no le pedía consejo. Paul, que había construido su identidad en torno a controlarla, empezó a desmoronarse. Intentó abrir un club nocturno. Fracasó. Intentó revivir su rol como manager. Nadie lo tomaba en serio. Se sintió humillado, desplazado,
invisible, y decidió que si ya no podía poseerla, nadie más lo haría. Dorothy, sin saberlo, estaba caminando por una cuerda floja entre la promesa y la tragedia. Hollywood la quería, la crítica comenzaba a respetarla, pero en la sombra, su pasado se negaba a soltarla, y ella, por compasión o culpa, todavía no había cortado el último hilo. Durante el primer semestre de 1980, la vida de Dorothy Stratton parecía avanzar hacia la consagración. Había terminado el rodaje de Galaxina. Se preparaba para el estreno de They All Laughed, bajo la dirección de Peter Bogdanovich, y su rostro aparecía en portadas de revistas de moda, no solo en páginas de desnudos. Los ejecutivos de Hollywood comenzaban a mencionarla como la nueva promesa femenina de la década. Incluso Audrey Hepburn, con quien compartió escenas, comentó que Dorothy tenía una dulzura triste pero luminosa, algo difícil de fingir. Pero mientras los reflectores la acariciaban, en la sombra, Paul Snider se convertía en una sombra inquietante, silenciosa y venenosa. La relación entre Dorothy y Paul había empezado a agrietarse desde el momento en que ella ganó autonomía. Ya no necesitaba sus consejos, ni sus contactos. Ya no le pedía permiso para asistir a eventos. Comenzó a viajar sola, a decidir por sí misma, a hablar con abogados. En mayo de 1980, Dorothy le pidió el divorcio. Fue una conversación breve, tensa. Él lloró, ella dudó, pero se fue. Snider reaccionó con una mezcla de desesperación y furia contenida. Contrató a un detective privado para seguirla, grabó sus llamadas telefónicas, amenazó con demandar a Playboy por haberlo alejado. Incluso habló con periodistas, insinuando que tenía información comprometedora sobre Hugh Hefner. Nadie le prestó atención, era un hombre sin peso, pero su rabia crecía, y su sentido de propiedad sobre Dorothy, esa mujer que él había creado, se transformaba lentamente en obsesión patológica. Mientras tanto, Dorothy vivía en una contradicción dolorosa. Por un lado, estaba enamorada de Peter Bogdanovich. Vivían juntos en su casa en Bel Air. Él la trataba como a un artista, leía con ella, hablaban de cine clásico, escuchaban jazz. Incluso Dorothy escribió en su diario que por fin sentía que pertenecía a algún lugar. Pero por otro lado, la culpa no la soltaba. Sentía compasión por Paul, por haberlo dejado, por haberle robado el sueño. Aunque todos a su alrededor, incluido Hugh Hefner, le pedían cortar todo contacto, ella insistía en mantener la comunicación por respeto. Esa empatía, ese corazón enorme que tantos admiraban, fue también su mayor debilidad. En julio, Dorothy volvió brevemente a Vancouver para visitar a su madre y hermanas. Según testigos, se veía más delgada, más silenciosa. Dormía poco, temía ser seguida. Le dijo a su madre que Paul estaba actuando raro y que quería hablar con él una última vez para cerrar el capítulo. El 13 de agosto, Snider compró una escopeta de calibre 12 en una tienda local usando el nombre de un amigo. Nadie lo detuvo, nadie lo vigilaba, nadie imaginó lo que planeaba. El día siguiente, Dorothy aceptó reunirse con él en la casa que aún compartían en Los Ángeles para hablar del divorcio y entregar documentos legales. Fue la última vez que se la vio con vida. Durante esas semanas, Peter Bogdanovich le había ofrecido a Dorothy una alternativa: dejar todo, irse a Nueva York, empezar desde cero. Habían hablado de matrimonio. Ella no dio una respuesta clara. Parecía atrapada entre dos mundos, el pasado y el futuro, la culpa y la esperanza. Hollywood, mientras tanto, seguía su curso. El estreno de Galaxina fue un éxito modesto. They All Laughed aún estaba en postproducción. Nadie imaginaba que su protagonista ya caminaba al borde de la tragedia. Los medios hablaban de su belleza,
Las cámaras la perseguían, pero nadie preguntaba cómo dormía, ni quién la estaba acechando. Lo que Dorothy no sabía, y tal vez nunca quiso aceptar, es que algunas jaulas no se abren desde adentro, que algunos hombres no perdonan el abandono, que a veces el amor no mata, pero el ego sí. A medida que el verano de 1980 llegaba a su fin, Dorothy parecía tenerlo todo: fama, amor, una carrera prometedora, pero lo único que no tenía, lo único que nadie le dio a tiempo, fue protección. La mañana del 14 de agosto de 1980 comenzó como cualquier otra en Los Ángeles. El calor era espeso, el cielo sin nubes. Dorothy Stratton salió temprano de la casa de Peter Bogdanovich. Llevaba consigo una carpeta con documentos de divorcio y una determinación frágil. Le había dicho a Peter que se reuniría con Paul solo por última vez, para dejar las cosas claras. Le prometió que volvería en la tarde. No volvió. El encuentro fue en la antigua casa que aún compartían en West Los Ángeles. Paul Snider le había convencido de ir sola. Prometió que sería una conversación corta, pero en su cabeza la decisión ya estaba tomada. Había pasado semanas planeándolo todo. Había comprado una escopeta con nombre falso. Había colocado un cartel en la puerta que decía: "No molestar, sesión de fotos en curso". Nadie sospechó. Los vecinos escucharon un sonido fuerte alrededor de las 11 de la mañana. Después, silencio. Nadie llamó a la policía, nadie entró. Fue recién al anochecer cuando el compañero de casa de Snider forzó la puerta que se descubrió el horror. En el dormitorio, Dorothy yacía neduda sobre el suelo, con el rostro desfigurado por un disparo a quemarropa. Había signos de violencia post-mortem. A su lado, Paul Snider estaba muerto con la escopeta aún entre las piernas. Había dejado notas escritas, fragmentadas, incoherentes. En una de ellas hablaba de amor traicionado. En otra decía: "Si no es mía, no será de nadie". En la pared colgaba una fotografía rota de Dorothy, rajada desde el rostro hasta el pecho. Una última humillación, una última apropiación. El crimen fue tan brutal que incluso los oficiales más veteranos quedaron en shock. La noticia sacudió a la prensa al día siguiente, pero rápidamente el enfoque cambió. Se habló del asesinato-suicidio. Se mencionó el crimen pasional. Algunos titulares incluso insinuaron que Dorothy había dejado atrás a su esposo, como si eso justificara algo. La máquina mediática de Playboy se activó. Hugh Hefner expresó su tristeza, pero también pidió respeto a la privacidad de la familia. Peter Bogdanovich, devastado, desapareció de la vida pública durante semanas. El funeral se llevó a cabo el 18 de agosto. Dorothy fue enterrada en Vancouver, en su ciudad natal. Tenía solo 20 años. Su madre no pudo hablar. Su hermana Louise se desmayó durante la ceremonia. Peter, con la voz quebrada, solo dijo una frase: "Ella era demasiado buena para este mundo". Algunos intentaron protestar, otros escribir, pero Hollywood guardó silencio. They All Laughed fue pospuesta. Playboy no volvió a mencionar su nombre en portada. La industria decidió olvidar, como si el crimen hubiera manchado su brillo, como si hablar de Dorothy fuera a admitir algo que nadie quería enfrentar, que la belleza puede ser una sentencia y que el poder, cuando se mezcla con el ego masculino, puede volverse letal. La habitación donde murió fue limpiada, las paredes pintadas de blanco, el cartel de "Sesión de fotos en curso" retirado. Pero el eco de su voz, de su esperanza, de su ingenuidad, sigue flotando.
Ese día, el 14 de agosto de 1980, no solo murió una mujer, murió la promesa de una nueva estrella, murió la posibilidad de una carrera, murió la oportunidad de una vida distinta. Murió Dorothy Stratten, y con ella, parte del alma de un Hollywood que hasta hoy prefiere no mirar atrás. Después de la muerte de Dorothy Stratten, el mundo pareció querer pasar la página rápidamente. La industria cerró filas. La mansión Playboy continuó con sus fiestas. Las revistas retiraron su imagen. Las luces se encendieron en otros rostros. Pero en las grietas de ese olvido apresurado, su historia comenzó a crecer como una advertencia silenciosa. Peter Bogdanovich, consumido por la culpa y el dolor, se alejó del cine por años. En 1984, publicó un libro titulado The Killing of the Unicorn, donde no solo relataba su amor por Dorothy, sino también acusaba abiertamente a Hugh Hefner y al entorno de Playboy de haber contribuido a su muerte. El libro fue recibido con frialdad. Muchos lo acusaron de explotar la tragedia. Otros lo aplaudieron por atreverse a romper el silencio. Hefner, por su parte, negó todas las insinuaciones y prohibió a Bogdanovich volver a pisar la mansión Playboy. La familia de Dorothy nunca dio entrevistas extensas. Su madre vivió en Vancouver el resto de sus días, en una casa pequeña, con fotos enmarcadas de su hija en los rincones más discretos. Su hermana menor, Louise, luchó por años con la sombra de la tragedia, hasta que finalmente escribió un ensayo íntimo donde decía: «Todos querían un pedazo de Dorothy, y nadie la protegió». En los años siguientes, su figura comenzó a emerger como símbolo, no solo de belleza, sino de fragilidad, no solo de talento truncado, sino de mujeres silenciadas en sistemas que las cosifican. En universidades, su historia se analizó como ejemplo del fenómeno male gaze y la violencia simbólica en la cultura pop. Directores, actrices, ensayistas comenzaron a nombrarla, a recordarla, a darle por fin una voz que nunca tuvo en vida. En 1983, el director Bob Fosse dirigió Star 80, una película basada en su historia. Mariel Hemingway interpretó a Dorothy. La cinta fue perturbadora, cruda, necesaria, pero también polémica. Muchos sintieron que volvía a convertirla en objeto de espectáculo, que le robaba, una vez más, la posibilidad de contarse a sí misma. A pesar de todo, Dorothy se mantuvo viva en los márgenes, en blogs feministas, en foros de cine independiente, en cartas de lectores que decían: «Yo también fui Dorothy». Cada año, en el aniversario de su muerte, flores anónimas aparecen en su tumba, en Vancouver, y nadie sabe quién las deja. Tal vez lo más doloroso no fue su final, sino el hecho de que, durante tanto tiempo, nadie supo cómo detenerlo. Nadie le escuchó con suficiente fuerza. Nadie pensó que la violencia se escondía detrás de una sonrisa amable, de una promesa de fama, de un contrato firmado sin leer la letra pequeña. Dorothy Stratten tenía 20 años. Había vivido apenas una promesa, pero en su muerte nos dejó una pregunta que sigue vigente. ¿Cuántas Dorothy más harán falta para que el mundo escuche antes de que sea demasiado tarde?